su tiempo, por su espacio, por compartirnos su conocimiento, profe. Quedo atento, lo que necesiten. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Bien, buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Me confirman, por favor, si me escuchan todos bien? Claro que sí, profe, le escuchamos perfecto. Buenas noches. Profe, perfecto. Muy bien. Bueno, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va? ¿Cómo van todo? Todo bien, todo bien. Mientras yo busco la presentación, regálame un segundito. Bien, ya les aparece en pantalla la presentación. Sí, señor. Muy Sí, bien. señor. Nuevamente, buenas noches para todos. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a estar trabajando esta tercera sesión, creo que es la tercera sesión de este tercer módulo, que hace referencia a conocer o identificar los modelos tradicionales y contemporáneos de la periodización o planificación del entrenamiento deportivo. El día sábado yo les compartí a ustedes, o creo que fue antes del sábado, les compartí un documento y les pedí al favor de que lo revisaran porque va a ser el documento que inclusive van a trabajar durante todo este curso. Cuando digo trabajar es porque de alguna manera van a tocar temas que están allí directamente plasmados en ese documento. Es una investigación, una revisión teórica, una revisión bibliográfica, así es que se llama dentro del proceso de investigación, donde contrastan los modelos vigentes, tradicionales y contemporáneos del entrenamiento deportivo. Entonces vamos a iniciar. Yo creo que el día de hoy no nos demoramos mucho. No sé si tengan algún inconveniente con eso, espero que no, porque vamos a tocar solo uno, que es el modelo pendular. La idea es profundizar en cada uno de los modelos y no correr con ellos, entonces de pronto hoy nos demoramos menos, pero abrimos la posibilidad que podamos trabajar a través de preguntas y demás. Bien, entonces esta es como la presentación que ya les hizo John Freddy Laverde a ustedes. El curso complementario se llama Planificación Deportiva Contemporánea. La competencia en todos estos cursos, dentro de la estructuración o diseño curricular que tenemos con el SENA, toda es la misma, que es la competencia de preparar al deportista físicamente según la disciplina y o modalidad en el nivel de formación deportiva. Un resultado de aprendizaje que tiene que ver con planificar las cargas del entrenamiento del deportista de acuerdo con los modelos y parámetros contemporáneos. Entonces conmigo, o bueno, yo voy a estar a cargo de socializar con ustedes estos tres modelos. El primero que vamos a trabajar el día de hoy, que es estructuración pendular de Arosiev y Kalinin. El sábado, sí, es el sábado, vamos a trabajar altas cargas de Baroviet y esquema estructural de Teshin. Por eso les decía que hoy nos demoramos un poquitico menos porque solo vamos a tocar uno. Entonces, así como está estructurado, entonces hoy tenemos nuestra primera sesión, que es el día de hoy, y la segunda, que la tendremos el día sábado. Profe. Señor. Pregunta, ¿mañana? Mañana. Sí. Ah, perdón, mañana. Yo porque sí, estaba profe. pensado, qué pena con ustedes, es mañana. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, qué pena por la aclaración. Muchas gracias por la aclaración, yo estaba como un poquitico perdido. Gracias. Es hoy y mañana. Muy bien. Esto es como unas recomendaciones generales que ya la habíamos tocado. Quise dejar esa diapositiva ahí simplemente para, como de información general. En cualquier momento pueden hacer las preguntas, no hay ningún inconveniente. Es más, me gusta mucho que hagamos malas intervenciones cuando la tengan, para que esto no se convierta en un monólogo y lo podamos de alguna manera trabajar. Tanto ustedes como yo. Muy bien, estos son como, en términos generales, lo que vamos a trabajar. Historia y definición de los modelos, características principales y aplicables de los modelos, una estructura. Cuando hablamos de la estructura es cómo se aplica el modelo desde lo teórico y cómo la aplicabilidad sea desde lo práctico. Y los contrastes, esto de contrastes hace referencia a la relación que existe entre teoría y práctica. Si bien es cierto, y esa es como la primera reflexión que quiero que hagamos,
se habla mucho de todo el componente teórico de la periodización y prescripción del ejercicio o del entrenamiento deportivo. La pregunta aquí es, ¿qué tanto de eso que realmente nosotros abordamos teóricamente lo aplicamos en nuestra práctica? Y viceversa. ¿Qué tanto de la práctica se ve nutrida por la teoría? Entonces quiero que, con base en el documento que ustedes revisaron y leyeron, que hablemos un poquitico en torno a eso. Entonces vamos a hacer una contextualización partiendo de identificar qué es un modelo. ¿Quién me puede ayudar o quién me puede decir qué entendemos por el concepto o la palabra de modelo? Cualquiera. Algo que nos guía, algo que nos orienta. Algo que nos guía, algo que nos orienta. Es como cuando ustedes, no sé, alguien ha visto o ha tenido la posibilidad de estar en un desfile de modas y vemos los modelos, ¿cierto? Los modelos que portan la ropa y demás. El concepto de modelo, así como lo plantea el compañero, es algo, es una ruta de guía, ¿cierto? Algo que yo puedo seguir, ¿cierto? Pero no significa que si el modelo lo está utilizando, a mí me vaya a servir. Y con eso es la primera reflexión que quiero que tengamos en cuenta. Porque ustedes van a ver muchos modelos de la periodización y planificación del entrenamiento deportivo y no significa que todos esos sirvan a sus contextos prácticos o con sus contextos deportivos. Por eso la importancia de conocerlos e identificarlos todos. Y de acuerdo a ello, pues ir mirando cuál es el más aplicable a nuestros deportistas y a nuestras necesidades de la disciplina. Y cuando hablamos de lo contemporáneo, si miramos el concepto de lo que es la contemporaneidad o lo contemporáneo, hace referencia a la igualdad, ¿cierto? Por ejemplo, cuando decimos usted es contemporáneo con, o sea, que es igual en términos de tiempo con otra persona. Pero aquí el concepto de contemporaneidad hace referencia a el tiempo actual que estamos viviendo y que se relaciona con características aplicables desde todas las estructuras teóricas que se han construido en todos estos temas, ¿cierto? Entonces puede ser, y si leyeron el documento, uno en el documento se da cuenta que hay muchos contrastes, vuelvo a utilizar la palabra que les cité anterior, frente a las necesidades por las cuales se construyeron estos modelos. Es decir, que todos estos teóricos con nombres raros que vamos a ver durante todas estas dos sesiones, hoy y mañana, perdón, hicieron sus construcciones de acuerdo a sus necesidades, ¿cierto? Entonces, por eso les pongo estos interrogantes. Todos los modelos son pertinentes, aplicables, eficientes y perfectibles. Y acá es donde quiero que empecemos a mirar, porque este curso, pues si bien es cierto, es de manera teórica, porque lo estamos haciendo virtual, lamentablemente, pues llevar esto a la práctica lo tendrán que hacer ustedes en sus contextos. Quisiéramos que de alguna manera pudiéramos hacer todo esto práctico, pero pues las características y condiciones no nos lo permiten. En cuanto a estos 4 interrogantes, quiero que a medida que vayamos viendo los modelos, y ustedes el día de ayer ya vieron uno con John Freddy Laverde, que fue el de Mathieu, el tradicional, ¿cierto? ¿Lo alcanzaron a ver todo? ¿Sí o no? Sí, pues el núcleo lo desarrollamos todo, sí. Muy bien. Entonces quiero que vayan mirando estos 4 interrogantes en los modelos que se les va a ir presentando poco a poco a ustedes y que de igual manera se vayan familiarizando con el modelo que más consideren ustedes que aplican en sus contextos prácticos, valga la redundancia, o que de alguna manera se relaciona mucho con lo que usted tiene a la hora de transmitir o impartir acciones formativas desde el deporte, la recreación o la actividad física. Es decir, ustedes vayan mirando, bueno, este se acomoda más a lo que yo soy como entrenador o este me puede servir más a lo que yo soy como entrenador. Tengo este otro interrogante para cuestionar estas características. ¿Qué se debe tener en cuenta al momento de aplicar el modelo? Necesidades del entrenador, del deportista, de la disciplina o de la competencia. ¿Quién me puede ayudar ahí? ¿Qué creen ustedes que sea lo importante o más importante? ¿O qué piensan de ese interrogante? O mejor dicho, cuando usted se sienta a planificar qué es lo que va a hacer con sus entrenados, qué es lo que va a hacer en sus sesiones de entrenamiento, ¿lo hace con base en qué? ¿Quién quisiera? Creo que pues, a nivel personal, sí. Y yo trabajando en discapacidad siempre lo
primero que reviso es la necesidad de mi deportista. ¿Me recuerda el nombre, por favor? Yamile Rodríguez. Yamile, gracias, Yamile. Yamile, ¿usted trabaja en discapacidad formando en deporte o en qué específicamente trabaja en discapacidad? Bueno, en la fundación donde yo trabajo, yo debo diseñar todas las actividades de ellos, desde lo pedagógico, lúdico, recreativo y vocacional. Teniendo en cuenta pues las capacidades de mis beneficiarios, los tengo muy enfocados hacia el deporte. Hemos estado creando un grupo de fútbol, un equipo de fútbol. Sí. Entonces, pero igual es discapacidad. Para mí es primordial cómo está el niño, cómo está su estado emocional, cómo está a nivel físico, porque entiendo que donde yo causo una lesión en ellos por un exceso de entrenamiento, pues no se van a recuperar. Entonces, para mí sí es primordial la necesidad del deportista antes de la competencia. Muy bien. Entonces, aquí vamos viendo que cuando nosotros buscamos qué modelo aplicar, partimos de necesidades específicas. Aquí, por ejemplo, Yamile nos parte o nos comparte que su necesidad es comprender a sus entrenados, a sus deportistas, partiendo de la característica específica que tienen discapacidad. ¿Son con discapacidad sensorial, motriz, cognitiva o todo tipo de discapacidad? Tengo todas las anteriores, incluyendo psicosocial. Ok, o sea, podríamos decir que es un valor mucho más agregado al momento de uno decir, bueno, ¿qué modelo es el que yo puedo utilizar para eso? Y me atrevo a decir en este momento que más que uno identificar un modelo de periodización deportiva o de planificación deportiva o del entrenamiento deportivo, debiera estar más aferrado a un modelo pedagógico. Es decir, cómo lo pedagógico se articula con el modelo de entrenamiento y permite que de alguna manera se puedan mejorar esas necesidades formativas en sus entrenados. Les recomiendo uno, no sé si de pronto creo que Yamila tiene formación en pedagogía, si no estoy mal creo que licenciada en pedagogía infantil. Existe un modelo que se llama modelo basado en competencias y se articula muy bien a todo lo que tiene que ver con la parte deportiva. Si quieren más adelante podemos hablar y puede mirarla cómo se fusiona la parte pedagógica con todo este cuento de la periodización y planificación del entrenamiento deportivo. Bien, por eso cuando nosotros buscamos qué modelo escoger, qué modelo utilizar, qué modelo aplicar, considero a modo personal que debiéramos tener en cuenta esos 4 ítems que está ahí, necesidades del entrenador, del deportista, de la disciplina, de la competencia. Y cuando hablamos del deportista, se debe tener en cuenta absolutamente todo. La parte física, la parte mental, la parte social, la parte emocional, todo, absolutamente todo, y así de cada una de ellas, ¿cierto? ¿Por qué? Si estamos hablando solo de la tecnificación o especificación de la preparación deportiva, hablando de lo técnico, lo táctico y lo físico. Porque de nada nos sirve a nosotros tener en cuenta un modelo que esté muy bien estructurado, que esté muy bien diseñado, con cargas y demás, si no tenemos en cuenta la parte psicosocial o la parte emocional o la parte afectiva de nuestros deportistas. Y eso lo veíamos o lo tocábamos en una sesión anterior cuando yo les decía la importancia de tener en cuenta esos aspectos emocionales que pueden de alguna manera alterar por completo el desarrollo, desempeño o la forma deportiva, que es con un concepto que vamos a trabajar y que ustedes ya lo vieron con el profe Juan José, el concepto de forma deportiva. Cómo la medimos, cómo la trabajamos, pero también cómo la estimulamos desde las necesidades invisibles o emocionales en nuestro deportista. Entonces quería iniciar como con esto, partiendo de una cosa, y lo quiero agregar para ya entrar de lleno a la temática de hoy. No podemos pensar, es una invitación, o bueno, eso es lo que quiero que ustedes reflexionen, o queremos que ustedes reflexionen al terminar todo este curso, que todos los modelos son aplicables, que todos los modelos funcionan. Por eso cuando miramos de alguna manera, y si traemos a colación entrenadores, voy a tomar un ejemplo del fútbol, que es lo más conocido, entrenadores famosos, y tratamos de leer cuál es el modelo con el que ese entrenador famoso periodiza o planifica,
no significa que sea el mejor modelo. Es el modelo que le funciona a él, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ver mucho cuando, por ejemplo, identificamos que tienen resultados, que tienen buen desempeño desde lo formativo, desde la competencia. No significa que tengamos que copiar, eso es lo que quiero decir, no debemos copiar modelos que se apliquen en otras partes o en otros escenarios deportivos y aplicarlos con mis entrenados. Por estas 4 características que estamos acá, porque usted no es el entrenador, usted no es el otro entrenador, no tiene los deportistas que tiene el otro entrenador. La disciplina, pues la disciplina digamos que es la misma y las competencias no son las mismas. Entonces, por eso, al momento de uno elegir qué modelo utilizar, se debiera de tener en cuenta todos esos aspectos que creo que ayer en las características básicas de la periodización lo trabajaron un poquitico con John Frey Laverde. Entonces, pensar en con esa premisa, de que todos los modelos son aplicables dependiendo de mis necesidades. Bien, entonces vamos a mirar esto de dónde surge, de dónde sale. Todo esto que vamos a ver de aquí en adelante surge bajo una crítica constructiva, obviamente, que hicieron todos los entrenadores de su momento al modelo de Mathieu, o tradicional que ustedes vieron ayer. Entonces surgieron varias bifurcaciones o divisiones de los modelos de entrenamiento que buscan suplir necesidades. En realidad, la diversificación que existe en los modelos es con base en satisfacer necesidades, desde la disciplina, el deporte, bueno, lo que les acabo de mencionar anteriormente. Entonces, esos son los 3 que van a tocar conmigo: la estructuración pendular del entrenamiento deportivo, esquema de altas cargas, esquema estructural de altas cargas, que es un poquitico diferente al de Baroviet, tiene unos componentes que lo diferencia, pero en realidad no es mucho. Y vienen otros que lo van a tocar con John Frey Laverde y con Juan José, que son los contemporáneos. Se los pongo acá como para que los empecemos a visualizar. Estructuración del entrenamiento en bloques, el modelo integrador, modelo cibernético, campanas estructurales, estructura ATR, que es uno de los más utilizados junto con el modelo integrador. Y esa estructura ATR, que uno se lo escucha mucho a los preparadores físicos, inclusive a los entrenadores, porque aquí vamos a hablar de 2 cosas y quiero que ustedes lo empiecen a correlacionar con sus contextos prácticos, ¿cierto? Entonces, el ideal es que uno siempre pudiese contar con el preparador físico, el asistente técnico, el médico, el fisioterapeuta, etcétera, etcétera. Todo lo que conforma un equipo técnico, ¿cierto? Pero nuestra realidad es que nos toca a nosotros ser todo lo anterior, ¿cierto? Ser el entrenador, el preparador físico, bueno, todo lo que acabé de mencionar. Pero en el caso donde usted pueda contar escuelas de formación deportiva, a veces tienen la posibilidad de tener el que está a cargo de la categoría, el entrenador, y el que está a cargo de la preparación física. Y el preparador físico es un preparador físico para todas las categorías. Eso se ve mucho en escuelas de formación e iniciación deportiva. La pregunta es si la periodización, la planificación se hacen alternas, es decir, juntas, o se hacen aisladas, desde lo técnico-táctico y desde la preparación física. Y cuando les hago esta pregunta, aplico a citar estos 2 modelos, el integrador y el de estructuras ATR, que buscan que de alguna manera se pueda unificar. Pero pues muchos cuerpos técnicos tendrán sus modos de trabajar a mi concepto. Esto es algo muy personal y no sé si de pronto ustedes o alguien quiera compartir la experiencia. Yo considero que la planificación debe ser interdisciplinar. Interdisciplinar es que se sientan todos, planificamos cuáles son nuestras necesidades y de acuerdo a eso organizamos un macrociclo, mesociclo, microciclo, organizamos la planificación. Por eso quiero hablar un poquitico antes de entrar al de modelo pendular del ATR, aunque ustedes lo van a ver más adelante con John Frey Laverde, para tener en cuenta que esa estructuración del ATR que busca acumular, A es acumular, T es transformar y la R es realizar, hace referencia de alguna manera a agrupar necesidades específicas en momentos específicos. Por eso cuando el ATR se
se lo encuentra uno por muchas partes. Es que es muy común y muy normal encontrar, sobre todo los preparadores físicos. Esto lo he encontrado yo más en preparadores físicos, no porque el técnico no lo haga, sino que el preparador físico, pues, de alguna manera planifica mucho más y utiliza mucho este modelo ATR. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto el ATR funciona de manera adecuada y se acomoda a muchas disciplinas deportivas, frente al modelo integrador, que es con el otro que estoy citando, el modelo integrador busca que de alguna manera se haga una formación, como lo mencionaba ahorita, multidisciplinar o interdisciplinar, ¿cierto? Teniendo en cuenta todos los aspectos relevantes de la necesidad deportiva. Entonces quiero que ustedes vayan mirando que existen otras formas de, ¿cierto? Y se los decía cuando vimos, creo que el primer módulo, si no estoy mal, creo que recuerdo que se los dije a ustedes, si no se los digo en este momento, es como cuando vamos a estimar la intensidad del ejercicio a través de la frecuencia cardíaca. Y casi siempre se utilizan solo dos fórmulas de estimación de frecuencia cardíaca, Karbonen y Tanaka, que es con las que de alguna manera nos han enseñado a nosotros, que son las más aplicables en la estimación de la frecuencia cardíaca máxima indirecta, ¿cierto? Pues resulta que existen aproximadamente 72 fórmulas de estimación de frecuencia cardíaca. Ya eso lo sacó una investigación donde encontraron, según las necesidades para estimar la frecuencia cardíaca, yo puedo tener múltiples. Pasa exactamente lo mismo en los modelos de periodización. Existen muchos. La invitación es a que no nos casemos con uno. Tratemos de explorar. Ahora, puede ser que usted diga que si usted utiliza un modelo integrador y es el que le ha funcionado, eso pasa mucho. Eso suele suceder mucho. Usted se casa con un modelo y que de alguna manera es el que le ha funcionado, también es válido. Pero es abrir a las posibilidades de conocer los otros modelos y que puedan integrar un poquitico de uno, un poquitico del otro, ¿cierto? Eso es lo que hoy se conoce como la periodización contemporánea. Y que de alguna manera, si revisaron o leyeron el documento, una de las conclusiones es esa. Habla de que la periodización, lo repito nuevamente, se acomoda a las necesidades y esas necesidades pueden ser suplidas desde otros diversos modelos de estructuración o planificación del entrenamiento deportivo. Bien, hasta ahí tenemos alguna pregunta. Es que veo que el chat está alumbrando, voy a revisar. Profe, no hay registradas. Ah, perfecto, muy bien. Entonces Vale. Continuamos. Bien, aquí quiero preguntarles, ¿cuál es el modelo de planificación que ustedes utilizan? ¿Bajo qué criterios lo aplican? ¿Y qué tanto de lo que planifica realmente lo aplican en el terreno de juego o en las sesiones o unidades de entrenamiento? Esto porque yo creo que esto que voy a decir, yo se lo he escuchado mucho a John Freddy Laverde y siempre me gusta compartirlo. Lo mínimo que debe hacer una persona que se dedique a formar niños, jóvenes o adultos desde la formación deportiva es planificar. Planificar, escribir, sentarse un rato y determinar qué es lo que se va a hacer con ese grupo de jóvenes. Y lo digo, muchachos, porque nosotros nos hemos encontrado con aprendices de nosotros, de la tecnología en entrenamiento deportivo y actividad física, que planifican muy bien, pero cuando hacemos seguimiento en las unidades y sesiones de entrenamiento, no tiene que ver absolutamente nada con lo que está planificado. No significa, y con esto quiero hacer un paréntesis muy grande, que todo lo que yo tenga escrito lo tenga que llevar a cabo directamente, porque existe algo que se conoce como la adecuación de la unidad estructural del entrenamiento. ¿Y eso es qué? Que yo pueda adecuar, es que no quiero utilizar la palabra improvisar, pero es improvisar frente a la necesidad específica que tengo. ¿Por qué? Por el clima, ¿por qué? Por fatiga muscular, bueno, por muchas características, pero tener en cuenta que yo improviso sobre lo que yo he planificado. Entonces, a lo que quería decir es que lo mínimo que tenemos que hacer las personas que nos estamos dedicando a formar deportivamente, a prescribir el ejercicio o a desarrollar procesos afectivos a través de la recreación, para mencionar el deporte, la recreación y la actividad física, es planificar. Además, porque esto nos permite hacer seguimiento, ¿cierto? O cuando nos sentamos nosotros a construir este curso y hacer la distribución de los modelos y demás, y pensábamos
en cómo evaluar el curso, se nos ocurría la idea de por qué no hacer visitas, ¿cierto? De acuerdo a las planificaciones, de acuerdo a lo que ustedes deban de entregar, pero pues eso es el ideal, pero con las características y condiciones de la pandemia, pues no quisimos hacerlo. Pero la invitación es a que si en algún momento ustedes consideran que nosotros podemos ir, podemos ver una sesión práctica, los podemos acompañar, si ustedes consideran, nos podemos organizar y quienes estén funcionando o que estén operando ya bajo los protocolos habilitados por Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud y la Secretaría Municipal de Recreación y Deportes, pues, de Deporte y Recreación, perdón, lo podemos hacer. Pues yo estoy abierto a que nos inviten y podamos ir a mirar o a, por lo menos, a ver qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Porque una cosa es verlo desde este punto de vista, desde acá, desde la teoría es muy bonita. Y yo siempre lo he dicho, lo diré en cualquier escenario donde me inviten, pero llevar la teoría a la práctica ya es otro cuento completamente diferente. Entonces, por eso les hago esas 3 preguntas. ¿Qué modelos utilizan ustedes? ¿Por qué aplican esos? O la otra opción es, porque puede ser que no tengamos ningún modelo o ninguna planificación. Que no es que esté mal, ¿cierto? No es que esté mal que usted, pero no es el ideal. No es el ideal porque no se está haciendo un proceso adecuado para conseguir estructuradamente o jerárquicamente objetivos dentro de la formación deportiva. ¿Qué quiero decir? Existen escuelas o entrenadores que planifican 1 hora, 2 horas o 3 horas antes de la sesión de entrenamiento. Y vuelvo a digo, no es que esté malo, sino que ya expliqué bajo qué características que se debiera evitar eso. Porque no permite la recordación, no permite el seguimiento a objetivos planificados, bueno, no permite muchas cosas. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a entrar a ver qué es lo que se conoce con todo este cuento del modelo pendular. Quiero leer esta frase que la encontré y me gustó mucho, que hace referencia a todo este cuento de lo que son los modelos. Estas nuevas formas ya parten de sistemas de competición distintas, mayor número y distribuido durante todo el año, y pensando en diferentes problemáticas concretas del mundo del deporte. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que de acuerdo, vuelvo y lo repetimos, o lo repito, a las necesidades surgen múltiples formas de cómo llegar. Es como si yo les preguntara a ustedes cuál es la mejor forma de trabajar la pelota quieta en el fútbol de manera a través de ejercicios ofensivos o defensivos. Los que trabajan en fútbol pueden salir con múltiples metodologías de intervención o de abordaje o trabajo de este ejercicio de balón, de pelota quieta, y todos pueden ser válidos, porque cada uno lo aplica de acuerdo a sus contextos, ¿cierto? Es más o menos lo que quiere decir que existen nuevas formas que todas son aplicadas a suplir necesidades específicas. Entonces vamos a ver el modelo estructuración pendular del entrenamiento de Aerosiev y Kalinin, que viene desde 1976. O sea, esto, imaginen cuántos años tiene este modelo, que lo construyeron ellos de acuerdo a sus necesidades, porque Aerosiev tenía formación en preparación física específica en deportes individuales. Entonces, la primera primicia de esta estructuración pendular de entrenamiento es que aplica mucho más, y ya vamos a mirar a medida que lo desarrollemos, si ustedes creen que puede aplicar a deportes colectivos o de conjunto. Pero la base de este modelo fue aplicado en deportes individuales. Entonces vamos a empezar a ver cuáles son esas características centrales de este modelo. El propósito bajo el cual se creó, bajo el cual ellos se sentaron a pensarlo, era tener en cuenta un deportista que tuviera la característica por las competencias de entrar y salir de su forma deportiva. Por eso hablamos de deportes individuales, específicamente hablando deportes de combate. Este es el modelo que de alguna manera más aplica a deporte de combate porque
cuando los deportes de combate, usted tiene un encuentro, supongamos, pensemos en lo que hoy está muy de moda, la UFC, voy a poner un ejemplo como para que nos centremos. Ustedes ven el contacto que tienen los deportistas de la UFC, cuánto tienen que esperar más o menos, no solo para recuperarse de los golpes, de los moretones y demás, sino para volver a recuperar su forma deportiva y empezar a pensar en la siguiente competencia. Más o menos, si de pronto aquí hay alguien que me pueda ayudar y me pueda corregir, en deportes de combate como es la UFC, que es de mucho contacto, no es igual a otros deportes de contacto, una recuperación promedio yéndole muy bien, que tenga lesiones normales, entre comillas, su próxima combate son más o menos a los 5 o 6 meses de haber pasado por todo el proceso de recuperación. Entonces, por esa característica, este modelo pendular aplica para deportes de combate. Y ya lo voy a explicar, perdón, creo que lo tengo, ya lo voy a explicar aquí en esta otra imagen. El péndulo, o la característica de péndulo a que hace referencia a dos cosas. Lo primero, al descanso activo. Una de las características fundamentales que propusieron estos dos señores, Arosier y Kalinin, es que las pausas entre cada una de las sesiones o unidades de entrenamiento, que ya les vamos a mostrar la estructuración, se debe dar bajo descansos activos. Y pues el concepto de descanso activo yo creo que todos lo conocemos, no es que el descanso vaya hacia la casa y camine, no, descanso activo es que se pueda trabajar otras necesidades específicas de la disciplina deportiva, desde lo técnico, desde lo táctico o desde la preparación física. Es decir, que una de las características de este modelo es que el deportista nunca va a parar. Siempre se va a hacer algo en lo especial o en lo general, pero siempre debe estar trabajando en pro de mejorar esas capacidades. Por eso, aquí lo mencionaba, la característica principal de este modelo es que le permita al deportista tener picos de entrenamiento de acuerdo a las competencias que se puedan generar durante una planificación o un año, o bueno, como lo tengan pensado. Aquí, en este, les voy a mostrar en qué consiste el péndulo como tal. Entonces tenemos esta primera barra que está en rayas que hace referencia a la carga especial. Perdón un segundito, yo cambio esto para mostrarles mejor. Eso. Esta barra a rayas hace referencia a la carga especial y la barra blanca hace referencia a la carga general. Entonces, si ustedes observan, en la primera fase del ciclo precompetitivo, esto tiene varias estructuras que se los voy a mostrar al final, pero aquí el primero hace referencia al ciclo precompetitivo. Aquí tenemos la competencia, ¿cierto? Como tal. Miren que la intensidad del trabajo es al 80% y uno de los modelos que ustedes van a ver más adelante habla de estructurar la intensidad de acuerdo a, ¿cierto? Yo puedo estructurar la intensidad de acuerdo al tiempo, a la frecuencia cardíaca, a la RM, a objetivos, de acuerdo a lo que se considera. Entonces vamos a pensar que acá se va a trabajar a frecuencia cardíaca, ¿cierto? Entonces mire que él inicia en cargas especiales al 80% y en carga general, digamos que al 70%, o sea que están muy iguales. A medida que se va avanzando, por ejemplo acá, pasamos a otro ciclo precompetitivo número 2, la carga especial aumenta y la carga general disminuye. Es decir, que a medida que se va aproximando más a la competencia, siempre va a aumentar más lo específico, hablando en términos de la técnica y de la táctica, y lo general va disminuyendo, hablando de la preparación física. No porque no sea importante la preparación física, sino porque se debe mantener la forma deportiva a término de que cuando esté en competencia no me afecte el desarrollo de la competencia como tal. Por eso se le llama péndulo, porque a medida de que va avanzando en la aproximación a la competencia, disminuye, repito, la preparación general. Miren acá la línea cómo se va abriendo, va disminuyendo, y miren la línea cómo va aumentando en la preparación específica. Esto es lo que se conoce como la amplitud del péndulo. ¿Qué otras de las características del péndulo son generar movimientos pendulares? Pues no es que yo ponga a mover pendularmente el deportista, no, sino que existan oscilaciones
frente a hacer énfasis en lo específico, voy a un lado lo específico y luego vengo a lo general. Por eso, la segunda característica, les decía yo los descansos activos, que es la primera, la segunda característica de este modelo es trabajar frente al ritmo. Ritmo en términos de la frecuencia del entrenamiento, frente a las capacidades específicas y las capacidades generales, como ya se los acaba de plantear. Algunos podrían decir que es muy similar al aumento progresivo de la carga. Puede que sí, si lo vemos solo en la preparación especial o específica, pero en el aumento progresivo de la carga no se tiene en cuenta o no se cuenta con la otra parte específica. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de las principales características de este modelo es tener en cuenta las necesidades desde la preparación física, técnica y táctica. Se centra en esos tres. Por eso es que aplica mucho a deportes individuales, porque en el deporte individual yo puedo mantener mucho más regulada la técnica deportiva, porque es 1, 2 o máximo 4 o 5 deportistas. No va a pasar más de ahí. Diferente a un deporte de conjunto, sí es un poquito más difícil. Yo he conocido y he visto personas que utilizan el modelo pendular en deportes de conjunto para mejorar la preparación física. Entonces hacen una conversión y utilizan lo pendular para utilizarlo en la preparación física general y específica. Entonces lo utilizan ahí. Entonces tengo dos. Ya no, lo de raya ya no va a ser lo técnico y lo táctico, sino lo que está en rayas va a ser la preparación física específica. Y la que está en blanco, preparación física general. Y así, de acuerdo a que se vaya aproximando a las cargas, a la competencia, se va dando prioridad en uno o en el otro. ¿Dónde o quién utiliza mucho eso? Los preparadores físicos. Eso es algo que se puede trabajar desde la preparación física. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, profe, por acá tenemos una consulta. Le damos la palabra a Carlos Alberto Murillo. Muchas Carlos, gracias. ¿cómo está? Gracias, profe. Profe, una pregunta. ¿Cuánto tiempo, más o menos cuánto tiempo se da entre cada uno de los ciclos? Aquí veo que hay planteados un ciclo precompetitivo 1, 2, 3 y ya la competencia principal, ¿cierto? Más o menos cuánto duran en este proceso cada uno de estos ciclos hasta llegar al competitivo principal. Bueno, Carlos, eso va a depender de la competencia, ¿cierto? Supongamos, de la competencia no, del número de competencias y competencia principal. Si ustedes miran, esta sé que está acá y esta sé que está acá, me está hablando de competencias. Entonces, otra, y ya lo iba a mencionar ahora, sino que lo tengo en otra diapositiva, otra de las características de este modelo es que me permite ir compitiendo a medida que me vaya aproximando a las competencias principales. Entonces, pensemos en el ciclismo, ¿cierto? En el Tour de Francia. Entonces, los ciclistas vienen con una preparación aproximada a lo que va a ser su gran competencia. Entonces, determinar el tiempo entre cada uno de los ciclos, por ejemplo, el ciclo precompetitivo 1 y competitivo 2, lo va a determinar en la competencia grande. Supongamos que si estamos en septiembre, y tenemos una competencia fuerte en diciembre, tenemos octubre, noviembre para hacer una preparación. O sea que podría ser que dependiendo de la periodización, que es otra cosa que hoy en día se trata de debatir mucho. Cuando se habla de macrociclos, no siempre tiene que ser un año. Entonces, se cree que lo macro es lo macro es lo más grande, efectivamente, pero no siempre tiene que estar asociado a un año, a 2 años, a 3 años, a 4 años o un ciclo olímpico. Yo puedo hacer un macrociclo dependiendo de mis necesidades, ¿cierto? Es decir, a Carlos lo acaban de contratar para ser el entrenador de la selección. Carlos creo que es de caldense de judo. Estoy colocando un ejemplo. Él no puede empezar a hacer una planificación hasta el próximo año porque su competencia es ahora. O la puede hacer, pero debe tener en cuenta esa competencia principal que es en diciembre. O sea que podríamos tirar hasta diciembre, o sea, desde mañana que empezamos octubre hasta diciembre son 3 meses. Y supongamos que la competencia es a final de diciembre,
alcanza a tener los 3 meses, donde esos 3 meses pueden ser un macro de 3 mesos, y ya los micros los distribuye de acuerdo a la necesidad dentro del meso. O sea que para responderle más concretamente, eso va a depender de la competencia, pero aproximadamente, los espacios entre cada uno de los ciclos, precompetitivo, competitivo y competencia específica, se habla aproximadamente entre 20 a 25 días. O se puede hablar de 2 a 3 semanas, aproximadamente. Pero repito, eso lo va a determinar en la competencia principal o las competencias. Profe, lo que pasa es que hago la pregunta porque se me viene a la cabeza también el desarrollo de las mismas capacidades en este tema de las cargas generales, ¿cierto? Y entonces hemos escuchado en las exposiciones que ustedes nos hacen de, por ejemplo, el desarrollo de la fuerza, cuánto tiempo se necesita para lograr un buen desarrollo. Entonces, aquí, ¿cómo opera? Mire que entonces... cómo articular el tema del desarrollo general, desarrollo de capacidades físicas, a este ciclo, a esta carga especial para que realmente sea como objetivo. Entonces, por eso era la pregunta de que los espacios como que no serían como tan cortos desde mi lectura. Entonces, ahí lo que tendríamos que preguntar adicional, Carlos, es si este modelo aplica para etapas de formación o es alto rendimiento. Y se puede utilizar en los dos, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando del periodo de formación deportiva, escuela de formación deportiva, sí se debe tener mucho más en cuenta las fases sensibles de cada uno de los procesos, teniendo en cuenta si son niños hombres o niños niñas. Es decir, no se da igual en los dos. Por eso, y eso era lo que yo les decía al principio, que vayamos mirando cuál de estos es que se adecúa a lo que nosotros hacemos. Si usted me pregunta a mí, Carlos, esto es un pensamiento muy mío, el modelo pendular yo no lo utilizaría para formación deportiva, porque es algo que tecnifica mucho al deportista por la necesidad específica, porque son periodos cortos de entrenamiento a mucha intensidad, porque lo que requerimos es que el deportista se recupere rápido. Recuerden que una de las características de este modelo es que mi deportista pueda salir y entrar rápidamente de la forma deportiva durante varias veces al año. ¿Cuántas? Máximo 4. Eso es uno de los principios. O sea, que lo que hago es estímulos a altas intensidades con recuperaciones activas que no pase por debajo del 60 o 70% de la frecuencia cardíaca o de la intensidad a la cual se esté trabajando. Entonces, si miramos, eso es muy difícil en las etapas formativas, porque yo cómo voy a tener niños trabajando siempre al 70, al 80, al 90, descansan al 60 y vuelvo y hago el estímulo. Entonces, a mi concepto, aunque el autor principal habla de que puede trabajar también la etapa formativa, yo considero que no, por lo que usted acaba de mencionar, porque existen unos tiempos necesarios y básicos para poder desarrollar características específicas de base en los deportistas. Ahora, si miramos, por ejemplo, los periodos de recuperación, y se les decía aquí que la recuperación debiera ser activa, en una etapa de formación deportiva, pues yo puedo hacer recuperaciones activas, pero también es necesario para que se dé todo el proceso de reconstitución muscular, para que se dé el proceso, no más una característica, el programa de acondicionamiento físico. Entonces, volviendo al ejemplo, Carlos es contratado como el entrenador de judo y le llega una persona, supongamos que le llega una persona que nunca ha trabajado, que nunca ha estado en judo y empieza la fase de acondicionamiento físico, no le va a servir este modelo, porque estamos hablando ya de características muy específicas. Y cuando habla de carga general, es lo general dentro de lo específico. Entonces, por eso yo repito, no considero que este aplique a formación deportiva. ¿Se puede adecuar? Sí, pero haciéndole ciertos cambios y ciertas características. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No, señor, no hay registradas, profe. Bien. Continuemos entonces. Vamos a mirar los fundamentos teóricos específicos que tuvieron estos, o
o de los cuales se aferraron estos señores para dar como una justificación. El fenómeno Chechenov, que es conocido como el descanso activo, del que yo les mencionaba anteriormente, permite el trabajo más eficaz cuando no se trata de trabajos pasivos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que yo puedo mantener, en términos de la forma deportiva, a mi deportista cuando le mando un descanso activo que cuando le mando un descanso pasivo. Y eso todos lo sabemos, y quienes trabajan en gimnasios, el concepto de pausa activa o descanso activo busca es precisamente eso, mantener de alguna manera el estímulo frente a la intensidad del ejercicio. Entonces, eso es uno de los primeros conceptos. Es más, el concepto de descanso activo viene desde este señor, de Aerosiev y Kalinini, donde ellos proponen que los descansos, repito, se deben dar de manera donde se estimule cualquier otra cosa que ayude a mejorar lo que se esté trabajando principalmente en esa fase de la periodización. Y lo segundo, lo que yo les decía, del ritmo, mantener el ritmo frente a lo que es lo especial y lo genérico. Ritmo en términos de la frecuencia, ¿cierto? Entonces, hablemos de lo que está, el deporte que se puso de moda en la pandemia. ¿Cuál fue el deporte que se puso de moda en la pandemia? Ciclismo. Muy bien, el ciclismo, ¿cierto? Entonces, el ciclismo se disparó por completo. Entonces, supongamos que hoy empezamos a montar bicicleta, ¿cierto? Entonces, tenemos dolor muscular, fatiga muscular, al otro día no va a querer caminar, pero, y pasa mucho también en los gimnasios, que es lo que culturalmente nosotros tratamos de cambiar dentro de las aulas, cuando formamos las personas a los que van a trabajar en gimnasios, es entender que la persona debe comprender que hay una diferencia muy grande entre fatiga muscular y dolor muscular. Y pareciera ser que entre más dolor muscular me deje a mí el entrenador, más sabe. Y eso es completamente falso. Pero eso desde lo cultural, ¿cierto? Porque desde lo fisiológico, desde lo anatómicamente, un buen entrenador le genera a usted fatiga muscular, no dolor muscular. Entonces pasa lo mismo al ejemplo del ciclismo que está de moda. Si usted hoy monta, la idea es mantener el ritmo frente a la capacidad general, que sería la resistencia aeróbica, y la capacidad específica, que sería la resistencia a la fuerza, que es lo que genera o demanda mucho el ciclismo. Y que usted poco a poco se vaya entrenando. Entonces, por ejemplo, hoy salió a montar, hizo una ruta de 50 kilómetros, 30 kilómetros. El día de mañana posiblemente no tenga las capacidades fisiológicas y anatómicas para poder hacer otra ruta, pero sí puede hacer un trabajo de fortalecimiento muscular. Entonces puede ir a gimnasio, eso es lo que se conoce como el ritmo dentro del descanso activo desde este modelo pendular. Esto es un concepto que Forteza de la Rosa, que él también tiene otro modelo que lo van a ver más adelante, él habla de lo siguiente: cuanto menores son los péndulos durante el proceso de entrenamiento, mayor será el número de veces que el atleta estará en condiciones de competir eficazmente. Es decir, que entre yo menos lo estimule o lo saque de su forma deportiva para pensar en otra, va a ser mucho mejor. O sea que entre menos se abra el ángulo del péndulo, es muchísimo mejor. Pero si los péndulos son mayores, mayor será la posibilidad de sustentar la forma deportiva por un tiempo prolongado. ¿Qué quiere decir? Que si tengo muchos péndulos y el tamaño del péndulo, no solo el tamaño del péndulo, sino el número de péndulos es mayor, pues voy a tener la posibilidad de justificar mucho más la adecuación o la adaptación a la forma deportiva. Y aquí aplica lo que les preguntaba del ciclismo que está de moda. Quienes empezaron a montar bicicleta, no sé si cuántos de acá están montando bicicleta, yo me meto porque yo empecé a montar bicicleta, el proceso de adaptación aplica lo que está diciendo aquí. Entre más usted vaya aumentando el estímulo específico, mayor va a ir disminuyendo o se va a ir generando una adaptabilidad en la resistencia específica y resistencia a la fuerza para poder montar o rendir en el ciclismo. Por eso, deportes como el ciclismo y la natación son deportes cíclicos que requieren de una
continuidad mucho más marcada que cualquier otro tipo de deporte. No significa que entonces el fútbol no y el baloncesto no. Estamos hablando porque en estos deportes la forma deportiva se debe mantener mucho más activa, por llamarlo así, en comparación a otros deportes acíclicos, porque el deporte cíclico me genera mucho más desgaste. Y eso pasa como cuando usted ha sido nadador, deja de nadar aproximadamente, y esto lo decía Michael Phelps, que lo que él hacía en un año de entrenamiento lo podía perder en una semana y media de para o de estar quieto. Es decir, que todo lo que hizo en un año se puede perder en una semana en la natación al nivel de Michael Phelps. Pasa algo similar en el ciclismo. En una para, y ustedes ven que cuando estos hombres compiten esas largas travesías y esos kilómetros mínimo que el trayecto más bajo en el Tour de Francia es como de 140 kilómetros, si no estoy mal, me corrigen alguien si de pronto sabe. Y fuera de eso, llegan de tener la exigencia y tienen que recuperar, hacer un descanso activo con 20 o 25 kilómetros de rodillo, aproximadamente. O sea, no solo fue hacer la carrera, sino que tiene que llegar a recuperar activamente, disminuyendo la intensidad del ejercicio. Aproximadamente son eso. Les recomiendo yo soy muy amante a los documentales y series. Hay una serie en Netflix que se llama El día menos esperado y muestra todo desde lo físico, desde lo técnico, desde lo emocional, que tuvo la preparación el equipo Movistar para el Giro y el Tour de Francia del año pasado. Entonces muestran el proceso que tuvo Nairo Quintana, el que tuvo Mikel Landa, el que tuvo... se me olvidó, el de Ecuador, el nombre que ahorita corren el Ineos. Pero muestran todo eso y muestran esas características de la disciplina deportiva como tal. Bien. Los criterios de desarrollo buscan que de alguna manera las cargas se puedan ir contrastando, se puedan ir comparando, se puedan ir mejorando desde la distancia de cada una de ellas, pero evaluando en el desarrollo de la competencia. Por eso les decía que se aplicó principalmente en el boxeo, la lucha y el remo, deportes individuales. Distinguen entre cargas de carácter general y específico, lo que he venido hablando, una cosa lo específico, otra cosa lo no general. No es que trabajen aisladamente, no es que se vayan por líneas diferentes, no, pero difiere en el estímulo, o sea que a medida que voy aumentando uno, el otro va disminuyendo, como les mostré ahorita en la imagen. El principio básico es ir aumentando las cargas específicas e ir disminuyendo las generales. Eso es lo básico de este modelo. Que a medida que yo me vaya acercando más a la competencia, pensemos en el fútbol no, perdón, aquí estoy metiendo deportes colectivos, en el taekwondo. A medida que yo vaya llegando, por ejemplo, a Juegos Olímpicos, con mi deportista que va a representar a Colombia en Juegos Olímpicos, yo voy bajando la carga general, lo físico, y voy aumentando lo específico. Tendría que tener en cuenta y conocer muy bien a mi deportista, por ejemplo, qué debiera trabajar desde lo técnico y desde lo táctico, hablando específicamente al momento de llegar a la competencia como tal. Esos son los principios que se manejan o se adaptan en este modelo. Hay algo que se debe tener muy en cuenta en este modelo y es el tema de las lesiones deportivas por la intensidad, ¿cierto? Entonces aquí vuelvo como a hacer énfasis en que este modelo aplica mucho más a alta competencia y no a procesos formativos, porque yo debo mantener la forma deportiva sí o sí por encima del 70% para que pueda tener esas posibilidades de ir y venir frente a la forma deportiva. Ir y venir hace referencia a que compito, descanso, ¿cierto? Por eso, otra de las características fundamentales de este modelo es que yo pueda tener un acercamiento a las competencias similares a la competencia principal, lo que les mencionaba ahorita. Entonces, si estamos en un deporte como el boxeo, como el judo, como el hapkido,
compañeros que están en artes marciales, supongamos que la competencia más grande que vamos a tener este año son los Juegos Nacionales, ¿cierto? Entonces empezamos por Juegos Intercolegiados, luego Juegos Supérate. No, empecemos como debiera ser el proceso del seguimiento hablando desde los colegios. El interclases, luego pasamos al intercolegiados, luego a los municipales, luego a los departamentales y ahí sí ya a los nacionales. Me voy acercando poco a poco a la competencia, a competencias similares, pero de cara a una competencia principal. Y eso, de alguna manera, se trabaja en todos los modelos. Yo creo que todos, de alguna manera, previo a la competencia principal, tienen acercamientos deportivos con rivales, hablemoslos en términos de deportes de conjunto. Uno busca tener un partido amistoso con alguien similar o inclusive con el mismo que usted va a competir para mirar de qué manera tienen sus procesos formativos. ¿Tenemos alguna pregunta? Es que veo que me alumbra aquí el chat. ¿O no? Profe, aló. Sí, señor. Sí, Carlos Alberto tiene pregunta, profe. Carlos. Profe, dos cosas allí. La primera es en el concepto que usted nos da de Forteza de la Rosa, cuando nos habla del péndulo, que entre más corto, pues para mantener la forma, allí podríamos hablar de ese tema que usted está poniendo, de las competencias, nos van a dar ese mantenimiento en ese péndulo. Y la segunda pregunta va, usted ahorita nos hablaba de que se debería conocer mucho el deportista para saber en qué estado, para mantener el nivel de forma. Y resulta que leyendo el documento, hacia el final se dice que el modelo del péndulo no se contemplan esquemas individuales para la planificación de las cargas, más bien se parte de las características del deporte, no del deportista. Allí, ¿cómo nos aclara usted esa parte? Muy bien, por eso, precisamente por esa característica, es que yo me permito decir que esto para la etapa formativa no aplica mucho, porque desdibuja una parte del deportista y se centra mucho en la disciplina deportiva. En la tecnología de entrenamiento deportivo que nosotros orientamos en el SENA, tenemos una parte de lo que tiene que ver con pedagogía deportiva, y la pedagogía deportiva pareciera estar en choque directo con todos estos planteamientos, porque dentro de la pedagogía deportiva la esencia principal es el deportista. Es más, ni siquiera es considerado el deportista, sino el ser humano desde la práctica de una disciplina deportiva, que es algo completamente diferente. No es decir, Carlos el delantero, sino Carlos el ser humano que practica fútbol y pertenece a un equipo y juega delantero, ¿cierto? Pues algo como muy, perdón la expresión, bobo, pero que dentro de estos conceptos del olimpismo o del alto rendimiento a veces no se tienen en cuenta. Entonces, por eso a lo que usted menciona, esta característica desdibuja todos esos parámetros que son fundamentales y por eso yo lo decía en un principio, que una de las características antes de entrar a este modelo es pensar en las necesidades globales y generales. Y este modelo pareciera que no me lo tiene en cuenta. Un ejemplo muy sencillo. Entonces, yo estoy próximo a Juegos Olímpicos a representar a Colombia con mi deportista de judo y resulta que en pleno traslado, en plena inauguración, voy a ser muy exagerado, muere un familiar del deportista. Para el modelo, para la disciplina y para otras características, no le interesa esa parte emocional. Pero les pregunto a ustedes que han ido a competencias, que han tenido procesos de formación deportiva, ¿qué le pasa a un deportista cuando le dicen o le informan que un ser querido, un familiar, ha muerto dentro de la competencia? Es más, a usted como entrenador, no pensemos en el deportista, pensemos en el entrenador también. Eso le va a generar una alteración emocional por completo. Entonces, por eso, a la pregunta de Carlos, este modelo, vuelvo y repito, no aplica mucho al mejoramiento de esas fases sensibles que se deben de tener en cuenta en el proceso de formación e iniciación deportiva. ¿Sí? ¿Tenemos alguna otra? Sí, profe, tenemos otra consulta de Valeria Cañas, por favor. Valeria.
Sí, profe, usted decía que un buen entrenador genera fatiga muscular y no dolor muscular, pero la fatiga muscular no lleva después a que haya un dolor muscular. No, hay dos conceptos diferentes. Bueno, obviamente, sí. Perdón, sí. Si yo tengo exceso de fatiga muscular, puedo incurrir en un dolor muscular, ¿cierto? Pero el concepto real de la fisiología muscular o la fisiología del sistema osteomuscular hace referencia a que mi fatiga muscular yo la puedo desaparecer con dos cosas, con descansos activos y con la alimentación. Ah, bueno, tres, y con el descanso. O sea que yo hoy lo entrené por la mañana, la entrené a usted, Valeria, por la mañana, usted por la tarde se siente cansada, adolorida, pero usted hace un estiramiento, se alimenta bien, consume proteína y descansa y mañana está bien. Diferente es que yo la entrené por la mañana y usted mañana no sea capaz de levantarse. Esa característica de no poderse levantar es lo que se conoce como dolor muscular. Y el dolor muscular, yo creo que todos lo hemos experimentado cuando vamos por primera vez a un gimnasio, que es el ejemplo más claro, aparece aproximadamente 72 horas después del estímulo. Entonces usted hoy no siente nada, pero usted mañana siente un poquito dolorida. Pero al tercer día usted no es capaz ni de mover la articulación producto del dolor muscular que se ha generado. Entonces, claro, una fatiga muscular puede conllevar a un dolor muscular, pero eso depende de la intensidad con la que se ha trabajado. Y la recomendación es que no se llegue al dolor muscular, sino a la fatiga muscular. ¿Y eso qué lo va a permitir? La dosificación de la carga. Por eso, perdón, uno de los, bueno, esto lo digo yo mucho, dos de los principios que nosotros debiéramos de tener siempre en cuenta en cualquier modelo de periodización o estructuración, sobre todo en preparación física, independientemente de que sean deportes de conjunto o individuales, son la individualización de la carga y la dosificación de la carga. Es decir, tener en cuenta el deportista, es que no todos son iguales, y al aplicar ese concepto de individualización, pues dosificar las cargas. Pero vuelvo a la realidad, y se los decía ahorita, la teoría es muy bonita, muy bonita. Entonces pensemos en una escuela de fútbol donde tienen 70 niños, 80 niños. ¿Yo cómo hago para hacer el proceso de individualización si me están dando una categoría con 30 niños en una unidad de entrenamiento donde solo tengo que tener en tiempo 1 hora y cuarto o 1 hora y media de entrenamiento? Yo no puedo hacer los estímulos individuales. Es imposible. Pero sí puedo enseñarles a que dosifiquen ellos la carga, no yo. O bueno, yo también lo puedo hacer, pero ellos lo pueden dosificar si yo les enseño a manejar las intensidades de acuerdo a sus necesidades específicas. Entonces acá viene otra característica que yo normalmente la sugiero mucho cuando enseñemos a los deportistas. Eduquemos a los deportistas. En natación hay algo además por la característica del deporte, porque yo no puedo meterme a nadar con el deportista, yo lo dirijo desde afuera de la piscina. Ellos tienen siglas, no sé si aquí hay alguien de natación. ¿Tenemos alguien de natación acá? Ellos utilizan palabras como R1, R2 y R3, y ellos ya saben qué es R1, R2 y R3 desde la intensidad del ejercicio. Es más, casi que el R1, el R2, cuando es a nivel muy avanzado, muy profesional o de alto rendimiento, casi que tienen contadas las brazadas que debe hacer un deportista en 100 o 50 metros. O sea, hasta ese punto ya está todo tecnificado. No sé, Valeria, si le respondí lo de dolor muscular, la diferencia. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o continuamos? No, señor, podemos continuar, profe. Muchas gracias. Desde aquí vamos a empezar a ver las dos fases que tiene este modelo, que es de acumulación y realización. Cuando hablamos de las dos fases, es lo que yo tengo en cuenta dentro de toda la periodización, es decir, que dentro de mi macrociclo, yo debo de tener algo que se llama la acumulación y la realización. Entonces, la acumulación, y se los vamos a mostrar ahorita más adelante, allí está inmerso todo lo que tiene que ver lo básico necesario para poder, ¿qué? Para poder desarrollar o desenvolverme adecuadamente en la competencia.
Pero aquí se debe tener en cuenta algo que es el periodo transitorio tradicional. El periodo transitorio tradicional es el espacio que se da dentro de la acumulación y la realización, y teniendo en cuenta que no vaya a decaer la forma deportiva. Entonces, existen, esto como para recordar, los tipos de microciclos, pero los que más específicamente se adaptan a este modelo, que son los microciclos reguladores y los microciclos principales. Y les voy a leer textualmente lo que hace referencia a cada uno de ellos. Los microciclos reguladores tienen como función especial la recuperación de la calidad especial de trabajo muscular y aumentar la preparación física general, haciendo énfasis en la individualidad del atleta. O sea, que lo que me está diciendo es que el microciclo regulador es toda la preparación física, específica y general, de mi deportista, de caras o de miras, o siempre pendiente de la competencia principal. Y los microciclos principales cumplen la función de cumplir el trabajo especial propio de la etapa correspondiente. Es decir, que cuando yo hago o propongo un microciclo principal es porque va a trabajar específicamente alguna necesidad de orden técnico, táctico o físico. Eso dependiendo de la competencia. Entonces vamos a ver a qué hace referencia estas dos etapas que les comentaba, la etapa de acumulación y la etapa de realización. La etapa de acumulación tiene como objetivos principales crear bases y ampliar las posibilidades físicas y técnicas por medio de la acumulación de altos volúmenes de carga. Entonces aquí, en la fase de acumulación, es lo que de pronto en otras periodizaciones y en otros modelos conocemos como la pretemporada, ¿cierto? Pero ojo, yo no me puedo quedar en pretemporada todo el año porque la fase de acumulación es larga y ya la vamos a ver ahorita. Entonces, es tener en cuenta lo básico, lo base que yo necesito. Me preguntaban la semana pasada en una clase que estaba dando en la tecnología en actividad física que cómo identifico yo las bases físicas, técnicas y tácticas de mi disciplina deportiva. Eso es algo que pues, yo no podría responder, eso lo tiene que responder cada uno de los entrenadores dependiendo de sus objetivos con la disciplina deportiva. Si estamos hablando que es un periodo de formación deportiva, en formación deportiva, pues trabajamos patrones básicos de movimiento, capacidades coordinativas, evaluación psicomotriz, y ya empezamos a trabajar otro tipo de características. Lo que quiero decir es que en cuanto a esta acumulación dentro de este modelo de Arosefie, es algo que tiene que ver ya con la preparación física más que de base específica de cada disciplina deportiva. En la etapa de realización se incrementa la preparación especial buscando principalmente estabilizar las acciones técnico-tácticas y reforzar los mejores aspectos del rendimiento deportivo mediante la acumulación de altas intensidades de carga. Entonces, en esta etapa de realización volvemos a ver el péndulo, es decir, recuerden el péndulo. En la realización es donde hago mucho más énfasis en acciones técnicas y tácticas. Y ojo, aquí quiero recordar algo, aunque todo lo tenemos en cuenta, pero es importante dentro de esta preparación específica, es fundamental, muchachos, que el deportista conozca el reglamento de la disciplina deportiva. Pareciera ser muy bobo o fuera de base el comentario, pero a veces suele suceder mucho que ni siquiera el entrenador, a veces el entrenador desconoce las actualizaciones al reglamento de la disciplina. Si las desconoce el entrenador, pues imagínense ustedes qué va a pasar con el deportista. Entonces, ahí también es importante. Aspectos, o es lo que se conoce como el entrenamiento invisible. El higiene deportivo. Y en el higiene deportivo entra todo lo que tiene que ver con prevención de lesiones deportivas. Y esto se ve mucho, por ejemplo, que cuando nuestros deportistas están en las sesiones de entrenamiento, sobre todo en el fútbol, no sé si esto se estará dando a nivel profesional, me imagino que sí o no sé. El deportista no está acostumbrado a utilizar ni vendaje deportivo, ni medias, ni canilleras, porque está en una acción, llamémosla, menos competitiva, que es el entrenamiento. Y al deportista se le debe enseñar que siempre, siempre existe la posibilidad de contacto, y la posibilidad de contacto me va a generar una posibilidad de lesión. Entonces, siempre al deportista se le debe exigir su higiene deportiva, su indumentaria adecuada para poder practicar la disciplina deportiva. En este caso es el fútbol, que tenga, si necesita vendaje deportivo, que utilice vendaje deportivo,
que tenga medias largas y que tenga sus canilleras, porque es que eso tiene que ver dentro de la preparación psicomotriz o propioceptiva al momento de la práctica deportiva. Entonces sucede mucho, aunque esto no se trabaje directamente, que el deportista se siente incómodo en la competencia, por eso como siempre entrena con media tobillera y con guayos tache más pequeñito, y en el terreno de juego donde están jugando tiene que utilizar tache más largo y canilleras y vendaje deportivo. Entonces la propiocepción o el desarrollo neuromuscular va a ser diferente. Entonces a los deportistas hay que entrenarlos como se vayan a jugar. Y todo esto entra dentro de lo técnico y dentro de lo táctico. Esto es otra característica: el número de microciclos que se alternan definen la duración del proceso de entrenamiento, de forma tal que el número de pares consecutivos necesarios para lograr el impulso del péndulo, es decir, el objetivo principal, no debe ser menor de 3 ni mayor de 6. Ahí de pronto respondemos a lo que Carlos me preguntaba ahorita. Bueno, ¿cuánto tiempo? Si estamos pensando en competencia, uno de los principios teóricos, recuerden que esto es pura teoría, nos toca mirar si esto en la práctica nos funciona, y la idea es que ustedes, estos es otro de los ideales de este curso, que cada uno de los modelos ustedes tengan por lo menos una práctica de una sesión, 2 o 3 sesiones de entrenamiento, utilizando el modelo a ver qué tal funciona. Que no va a ser determinante, porque es que 2 o 3 prácticas de cada modelo no me va a decir si me funciona o no, pero por lo menos que ustedes tengan la familiarización con el modelo en contexto práctico. Entonces aquí lo que me está diciendo es que no pueden ser 3 ni mayor de 6 en términos de los microciclos. Aquí les muestro la estructura básica del modelo. Entonces, miren la etapa de acumulación. Lo que sugieren los autores es que existan microciclos principales, microciclo regulador, principal, regulador, principal, regulador. Entonces aquí estamos hablando de estímulo, recupera, activamente, estímulo, recupera, estímulo, recupera. Y la etapa de realización, tenemos un microciclo precompetitivo y el microciclo competitivo. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es, si supongamos que estos son 6 meses, es hacer la distribución de acuerdo a lo que propone Arosiev, que se tenga en cuenta que mínimo deben ser de la etapa acumulación 2, 4, 6 mesociclos, si lo queremos ver como meso, perdón, este de acumulación y de realización sería el macro. Y el periodo de acumulación lo comprenderían 6 meses, y cada uno de ahí se distribuiría en los micro de acuerdo a los objetivos y necesidades de cada etapa del periodo de planificación o periodización que se esté construyendo, trabajando con los deportistas. Y lo mismo pasaría en la etapa de realización y competencia, teniendo en cuenta que aquí ya hablamos que en la etapa de realización es donde se aumenta más el trabajo específico en términos de la técnica y de la táctica. ¿Alguna pregunta? Profe, no tengo registradas. Bien, quiero devolverme para terminar perdón, un segundito, a esta, ¿cierto? Como para hacer una conclusión de este modelo pendular. ¿Qué es un péndulo? Como para que nos quede claro el concepto de ese péndulo. Péndulo significa esto, ¿cierto? Que voy de un lado al otro. Ese es el concepto que manejó Arosiev. Que voy y hago énfasis. Parémonos aquí en este primer ciclo precompetitivo. Voy y hago énfasis en lo que está en rayas, que es la carga especial. Voy y hago énfasis en la carga general. Para un segundo, ya el énfasis va a estar más en lo rayado, o sea, me quedo aquí más tiempo, me quedo aquí, y aquí me quedo menos tiempo. Ese es el concepto de péndulo. Por eso se llama así. La pendulación en el estímulo de la carga específica o de la carga general según el tiempo, estadio y competencia. ¿Tenemos alguna pregunta? No, profe, no tengo registradas preguntas, profe.
Muy bien, muchachos. Por eso, cuando hablamos de estos modelos de estructuración o de planificación, mm, esto tiene que ver mucho también con la forma del entrenador. O sea, ¿qué es lo que usted busca en sus deportistas? A mi concepto, se los decía yo ahorita, este es más para alto rendimiento por los estímulos constantes que se están haciendo en el deportista. Y a medida que vayamos avanzando, pues la idea es que ustedes puedan clasificar eh, los modelos hacia qué está enfocado, hacia la formación o hacia el alto rendimiento. Si no tenemos preguntas, esto era lo que quería que trabajáramos el día de hoy. Mañana nos vamos a ver para que arranquemos con el de altas cargas de Baroviet y el de cargas específicas. Voy a mirar el chat. Ah, nos están dando la... Me están registrando la asistencia, profe. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bien, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Necesitan que haga énfasis en algo adicional? Quiero que tengan algo presente, y es que todo este tema de los modelos, siendo algo netamente teórico, es que ustedes vayan mirando cómo es que yo puedo visualizar esto en la práctica, ¿cierto? Y que de alguna manera, pues, que se los decía al principio, todo esto se pueda evidenciar en resultados, en adaptaciones neuromusculares, si es el caso, o en adaptaciones técnicas o tácticas según la disciplina deportiva. ¿Tenemos alguna pregunta? Profe, dejamos audios abiertos. El que quiera hacer la consulta lo puede realizar sin ningún inconveniente, ¿le parece? Perfecto, mejor. Bueno, gracias, profe. Alguien de pronto que sea de deportes individuales, de combate, ¿cómo ve? ¿Cree que aplica? ¿Cree que no aplica? ¿Lo ha trabajado? ¿No lo ha trabajado? ¿Alguien conocía ya este modelo? ¿Alguna vez lo ha trabajado o no? ¿Quién nos puede contar? Profe, no, yo la verdad apenas lo vengo a conocer, pues yo sí lo he escuchado, pero vengo a verlo con profundidad. Pues yo sé el deporte de conjunto, siempre hemos buscado algo más de que nos beneficiaria, pero no, muchas gracias de verdad. Entendí más cosas de esta estructura pendular y nada, espero seguir aprendiendo de cada modelo, pues ya como yo le charlé el sábado, nosotros manejamos ese microciclo estructurado, antes de eso manejábamos el ATR, pero pues allá a medida que vamos avanzando y aprendiendo, vamos cambiando nuestra planificación. Bueno, muchas gracias. ¿Quién habla? ¿Jorge o Luis? Jorge Acevedo. Ah, Jorge. Jorge, sí, muchísimas gracias. Pues ese es el ideal, de que ustedes vayan mirando cuál de estos modelos es el que más aplica a su disciplina, que es el rugby, que siendo un deporte de conjunto, pues uno puede coger cositas de acá. Y eso es lo que yo les decía al principio. Si ustedes me preguntan a mí, es algo muy personal. Mauricio, ¿qué modelo escoge usted? Yo no me caso con ningún modelo. Yo creo que todos los modelos en algún momento me pueden servir para cualquier cosa, dependiendo de la especificidad, dependiendo del momento o la etapa que me encuentre formativa de mis deportistas. Desde aquí uno puede sacar varias cositas. Mauro, Señor. y en escuelas de formación específicas en fútbol, ¿cuál es el más recomendable? Cuando se habla de formación deportiva, para mí el integrador. O sea, yo no me caso con ninguno, pero para mí la base es el integrador, donde yo puedo trabajar holísticamente todas las necesidades específicas formativas desde el niño, desde la disciplina y desde el entrenador. Y a medida que vaya avanzando en el proceso formativo, voy aplicando especificidad del entrenamiento. Entonces hago mucho más énfasis en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, que es una de las características de ese integrador. Mauro, y en competencia. Competencia, ATR y para mí. Pues, independiente, o sea, competencia, hablo de edad 14 a 17. Sí, sí, para mí ATR y es uno muy, muy práctico. Hay algo que se llama los PDC, que son los planes directo a competencia, que no entran dentro de lo que es un modelo estructurado como tal,
pero que es cuando los periodos de competencia son, perdón, de preparación para una competencia son muy cortos. Es decir, entonces usted tiene una Por competencia ejemplo, en un mes. Copa Ciudad Pereira, por ejemplo. Por ejemplo, Copa Ciudad Pereira, que me imagino que ya deben estar iniciando los procesos. Entonces, ahí, con base en estructuración de pendular, que podría servir para Copa Ciudad Pereira, se puede sacar un plan directo a competencia. El plan directo a competencia es mirar qué es lo más necesario, específico en los deportistas que tengo, impulsar a trabajarlo y dosificarlo de tal manera que cuando lleguemos a la competencia no tengamos una pérdida de la forma deportiva. Vale, Mauro, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bien, muchachos. Entonces, si no tenemos más preguntas, esto era lo que tenía para compartir con ustedes. Una feliz noche para todos y nos vemos el día de mañana. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Con mucho gusto, que estén muy bien. Feliz noche. Feliz noche, profe. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Chao. Gracias. Mauro, muchas gracias. Feliz noche. Chao, Mauro. Feliz noche para todos. Chao, que estén bien.